Hola, me llamo Valeria y tengo 28 años. Si me hubierais preguntado hace un mes, os habría dicho que mi familia era, en el peor de los casos, ligeramente disfuncional. Ya saben a qué me refiero, los típicos comentarios pasivo-agresivos durante las cenas de Navidad, mi madre demostrando un claro favoritismo por mi hermana menor, Isabela, y mi padre viviendo en su propio mundo, felizmente ignorante de absolutamente todo. ¿Molesto? Claro. ¿Insoportable? La verdad es que no. Pero entonces llegó la boda de Isabela, y me di cuenta de una gran verdad. Mi familia no solo tiene favoritos, tienen a una auténtica protagonista, y alerta de spoiler, no soy yo. Os doy un poco de contexto. Isabela tiene 25 años y decir que ha sido tratada como la realeza desde el día en que nació sería quedarnos muy cortos. Hablo de la típica chica que montó un escándalo monumental a los 16 años porque mis padres me compraron un coche de segunda mano para ir a la universidad y ella exigía uno nuevo a estrenar para ella sola. ¿Y adivinad qué? Lo consiguió. Ella es la niña de sus ojos, la princesa intocable que nunca rompe un plato, incluso cuando la lía a lo grande. En nuestra casa, las largas tardes de sobremesa los domingos siempre han girado en torno a ella, sus dramas, sus conquistas, sus caprichos. Recuerdo perfectamente la diferencia abismal entre nuestros respectivos 18º cumpleaños. Cuando Isabela cumplió 18, mis padres le financiaron un viaje a todo lujo a Ibiza con sus amigas, justificando que la niña necesitaba celebrar su juventud. Y cuando yo cumplí 18, recibí una tarta comprada con prisas en el supermercado del barrio y el clásico discurso de «Valeria, eres la hermana mayor, esperamos que sigas dando buen ejemplo, te centres en tus estudios y no nos des problemas». Yo era la sombra, la figura de fondo que tenía que hacerlo todo perfectamente bien, pero sin esperar jamás una palmadita en la espalda. Si yo sacaba un sobresaliente en mis exámenes finales, mi madre simplemente suspiraba, negaba con la cabeza y decía: «Valeria, tú eres capaz de dar más, no te relajes». Mientras tanto, si Isabela aprobaba por los pelos una asignatura de recuperación, sacaban el mejor cava de la nevera y montaban una fiesta para celebrarlo. Así que, como comprenderás, cuando se anunció la boda de Isabela, yo ya sabía perfectamente a lo que iba. Tenía muy claro que no iba a ser la estrella del evento. Obviamente, era su gran día, su momento de brillar. Y yo estaba más que dispuesta a jugar mi papel de siempre, ser la hermana mayor comprensiva, sonreír para las fotos oficiales y sobrevivir al fin de semana sin generar dramas innecesarios. Pero lo que no me esperaba, lo que jamás podría haber imaginado, era hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para dejarme dolorosamente claro cuál era mi lugar exacto en la jerarquía de esta familia. Todo empezó con las primeras señales de advertencia, justo antes de que pusiéramos un pie en la majestuosa hacienda donde se celebraría la ceremonia. Hago una pequeña pausa aquí, en mi relato. Antes de contarlos el humillante escenario al que me encontré al llegar a la boda, me encantaría saber quiénes me están acompañando hoy. Déjenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando mi historia. Los leo a todos. Las primeras señales de que algo iba muy mal aparecieron bastante antes del gran día. Primero me enteré de que no iba a ser dama de honor. Vale, lo acepté. Al fin y al cabo, no todo el mundo incluye a sus hermanas en el cortejo nupcial, y no quería montar un drama por ello. Pero luego descubrí quiénes sí estaban en esa codiciada lista. Su técnica de uñas de confianza. Una compañera de trabajo que conocía desde hacía apenas 6 meses, y una prima lejana de Alejandro, el novio, a la que apenas había visto un par de veces en su vida. Admito que eso escoció un poco, pero me tragué el orgullo y pensé, bueno, quizás solo quería mantener las cosas modernas y evitar compromisos familiares. Y entonces llegó el día de la boda. Se celebraba en una espectacular hacienda a las afueras, un lugar de esos que parecen sacados de una revista de lujo. Todo el recinto estaba adornado con miles de rosas blancas. Había un cuarteto de cuerda tocando en directo bajo los olivos y camareros impecablemente vestidos ofreciendo copas de cava helado y cortando jamón ibérico de bellota al instante.
La atmósfera era de una opulencia casi asfixiante, digna del estatus que Isabela siempre había creído merecer. Luego vino el momento del banquete y con él el famoso panel de distribución de mesas, el protocolo. Por supuesto, yo no esperaba sentarme en la mesa presidencial. Ese lugar es exclusivo para los novios y sus íntimos, lo entiendo perfectamente. Pero daba por hecho que, como mínimo, me sentarían con nuestra familia. Ya saben, con mis padres, mis tíos o mis primos, la gente con la que comparto ADN y con la que he cenado cada Nochebuena de mi vida. Pero no, cuando me acerqué al elegante panel adornado con caligrafía dorada para buscar mi nombre, noté algo rarísimo. Mi nombre no estaba en la mesa de mis padres, tampoco en la de mis tíos. De hecho, mi tarjeta ni siquiera figuraba en la lista principal. Tuve que buscar a una de las organizadoras de la boda, una chica joven con un pinganillo, para preguntarle dónde se suponía que debía sentarme. Ella revisó su tableta, deslizó el dedo por la pantalla y de repente me dedicó la sonrisa más tensa, incómoda y profesional que he visto en mi vida. «Ah, Valeria, tú estás justo por aquí», murmuró, señalando con disimulo hacia atrás. Seguí la dirección de su dedo y fue entonces cuando lo vi. Mi asiento no estaba dentro del gran salón de baile, no estaba bajo las espectaculares lámparas de cristal, ni rodeado de esos centros de mesa florales tan elaborados. Mi asiento estaba fuera del salón, literalmente en un pasillo en penumbra. Me habían colocado en una mesa minúscula y coja, situada justo entre la puerta de los aseos y el guardarropa de los invitados. Al principio, os juro que me eché a reír. Solté una carcajada genuina porque mi cerebro se negó a procesar semejante humillación. Pensé que tenía que ser un error logístico, una broma pesada, o quizás se habían quedado sin sillas adentro y estaban reorganizando el espacio. Pero no, aquel era mi sitio designado, una mesa solitaria, decorada a medias, donde mi única compañía iba a ser el constante ir y venir de la gente hacia el baño, y ese inconfundible y rancio olor a naftalena y perfumes baratos provenientes de los abrigos ajenos. Me volví hacia la organizadora, aún con esa sonrisa estúpida en la cara, porque me resistía a creerlo. «¿Estás de broma, verdad?», le pregunté. Ella me miró con una mezcla de lástima y terror, bajó la voz y respondió: «Lo siento muchísimo, de verdad, pero aquí es donde nos han ordenado que te asignemos». «Ordenado», lo pronunció como si me estuviera dando el número de mi celda en una prisión de máxima seguridad. En ese momento ni siquiera estaba enojada todavía, estaba demasiado ocupada estando completamente perpleja. ¿Qué tipo de tradición nupcial bizarra era esta? ¿Acaso era un castigo sutil? Necesitaba respuestas y sabía exactamente a quién tenía que ir a pedírselas. Con el pulso extrañamente calmado, di media vuelta y me dirigí hacia la suite nupcial. No me iba a quedar de brazos cruzados. Con el pulso extrañamente calmado, di media vuelta y caminé con paso firme hacia la suite nupcial. Al abrir la pesada puerta de roble, el contraste fue brutal. Dentro se respiraba un ambiente de puro mimo y exclusividad. Encontré a Isabela rodeada de sus amigas, brindando con champán, mientras un estilista de renombre le retocaba el recogido y nuestra madre admiraba el velo con lágrimas de orgullo en los ojos. Al verme entrar por el espejo, Isabela se giró y me dedicó la sonrisa más plástica, ensayada y falsa del mundo. «¡Ay, Valeria! ¡Por fin llegas! Estábamos a punto de hacernos las fotos». Levanté mi tarjeta de asiento con toda la calma del mundo, manteniéndola en el aire como si fuera una prueba judicial. «Sí, he llegado». Una preguntita rápida, Isabela. ¿Me puedes explicar por qué mi mesa está literalmente en el pasillo, entre los lavabos y el guardarropa, y no en el salón principal? Ella parpadeó un par de veces y de repente soltó una risita aguda, infantil, absolutamente carente de culpa. «Ah, eso. Sí, bueno, tuvimos que hacer un par de ajustes logísticos de última hora. Ya sabes cómo es el protocolo en estas bodas tan grandes». «¿Un par de ajustes?», repetí, enarcando una ceja. «¿Y casualmente yo, que soy tu única hermana, acabo desterrada al pasillo de servicio?». Isabela se encogió los hombros con una frialdad pasmosa, ajustándose un pendiente de diamantes como si la conversación le estuviera aburriendo. «A ver, Valeria, tuvimos que dar prioridad a la familia más cercana en las mesas principales del salón. Es de cajón». Mi cerebro se paralizó por un segundo. ¿Familia más cercana?
Llevamos la misma sangre. Soy tu hermana mayor. Fue entonces cuando intervino nuestra madre, que hasta ese momento había fingido estar muy ocupada alisando una arruga invisible en la cola del vestido. Con esa voz melosa, pasivo-agresiva y manipuladora que tan bien conozco, sentenció: Valeria, por el amor de Dios, no montes un número ahora. Es el día más especial en la vida de tu hermana. Haz el favor de comportarte y no lo arruines con tus dramas. ¿Mis dramas, mamá? Estoy preguntando por qué me obligáis a cenar oliendo los abrigos de los invitados. Y ahí fue cuando Isabela soltó la frase que coronó este evento como el más humillante de mi vida. Isabela, seamos sinceras. En realidad, tú ya no eres familia nuclear. La miré fijamente intentando descifrar qué demonios significaba semejante estupidez. ¿Perdona? Isabela suspiró con hastío. Te fuiste de casa hace años, apenas vienes a las comidas de los domingos. Tienes 28 años, sigues soltera, no tienes marido, no tienes hijos y vives sola en tu piso. Es diferente ahora. Yo estoy formando una familia de verdad, una familia tradicional. Tú eres solo, alguien que va por libre. No puedo describirles el frío que se instaló en mi pecho en ese instante. No era solo rabia, era un peso inmenso y helado. Resulta que ya no era familia directa porque tuve la audacia de independizarme, de crecer y de no seguir el guión machista y tradicional que ellos esperaban de mí. Por no estar casada, era una ciudadana de segunda. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, una nueva voz cortó el silencio de la habitación. Y entonces la vi aparecer en el reflejo del espejo de tocador. Doña Carmen, la flamante suegra de mi hermana, una mujer de la alta sociedad local, envuelta en seda pura, con esa actitud de aristócrata venida a más que vive para el drama y respira para juzgar y controlar a los demás. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose unos segundos de más en mi vestido con una sonrisa ladeada y burlona. Vaya, tú debes de ser Valeria, la hermana mayor. Me estaba preguntando de quién era esa mesa tan pintoresca en el pasillo exterior. Forcé la sonrisa más tensa de mi repertorio. Sí, esa soy yo, la hermana que al parecer no da el perfil para salir en las fotos del salón. Doña Carmen soltó una carcajada seca, llena de una compasión fingida y asquerosamente condescendiente. Ay, querida, ya sabes cómo funcionan las bodas de este nivel. Solo las personas verdaderamente imprescindibles consiguen los mejores asientos. Es una simple cuestión de estatus e imagen. Y en ese preciso instante, todo hizo clic en mi cabeza. Esto no era solo obra de los caprichos de niña mimada de Isabela. Su nueva suegra lo sabía perfectamente y estaba disfrutando sádicamente de la situación. Esto no había sido un error de la planificadora, no era falta de espacio en la hacienda, era un movimiento letal y totalmente intencionado. Un pacto silencio entre dos mujeres que querían pisotearme para sentirse superiores. Y en el momento en el que asimilé esa verdad, algo dentro de mí se fracturó definitivamente. El dolor desapareció, la humillación se evaporó y en su lugar surgió una claridad absoluta. No pensaba tragarme este desprecio en silencio, y desde luego no iba a abandonar esa maravillosa hacienda sin dejar una huella imborrable en este día tan perfecto. Respiré hondo, despacio. Sentí como el cartón de la tarjeta de asiento se doblaba bajo la presión de mis dedos. Si así era como querían jugar, me parecía perfecto. Pero en su arrogancia, estas tres mujeres habían olvidado un pequeño, pero crucial detalle. Yo crecí con Isabela, conocía todos y cada uno de sus oscuros secretos. Sabía exactamente cómo era puertas cerradas, las barbaridades que decía de la gente a sus espaldas y, lo más importante de todo, sabía que detestaba profundamente a su nueva suegra. Oh, sí. Isabela le sonreía a doña Carmen en la cara, le hacía la pelota y se comportaba como la nuera más dulce de toda España. Pero en la intimidad, la historia era muy, muy distinta. Y justo en ese momento, rodeada de maquilladores, damas de honor y fotógrafos, tenía el público perfecto. Me giré lentamente hacia doña Carmen, plantando en mi cara la mejor expresión de falsa empatía e inocencia que pude encontrar. ¿Sabe, doña Carmen? Es muy curioso que mencione lo de los asientos y el protocolo.
Justo el otro día, Isabela estaba atacada de los nervios con la distribución de las mesas. Isabela, que hasta ese momento había estado mirándose las uñas acrílicas con absoluto aburrimiento, se tensó de golpe. Doña Carmen enarcó una ceja perfectamente perfilada. ¿Ah, sí? Oh, sí, asentí, manteniendo un tono de voz casual, casi monótono. Estaba súper estresada. Repetía sin parar que no quería a ciertas personas sentadas demasiado cerca de la mesa presidencial. Dejé que mis palabras flotaran en el aire denso y perfumado de la habitación. Luego, me incliné un poco hacia la suegra, bajando la voz como si le estuviera confiando un jugoso cotilleo de amigas. Me comentó algo de que no quería que las fotos del reportaje nupcial quedaran arruinadas por... ¿Cómo fue que lo dijiste, Isabela? Me giré hacia mi hermana, ladeando la cabeza con una sonrisa dulce. Ah, claro, ya me acuerdo. Por alguien que insistía en llevar una mantilla enredada que parecía, cito textualmente, un trapo viejo, ridículo y pasado de moda. Un silencio sepulcral cayó sobre la suite. Era como si alguien hubiera aspirado todo el oxígeno de la sala. La sonrisa burlona y de superioridad de doña Carmen desapareció de un plumazo. ¿Cómo dices?, susurró, con los ojos inyectados en pura rabia. El rostro de Isabela se quedó sin una sola gota de sangre, pálida como la seda de su vestido. «Valeria, ¿qué haces?», balbuceó, alargando una mano temblorosa hacia mi brazo. ¿Podemos hablar un segundo a solas? Me aparté bruscamente, fingiendo estar confundida. ¿Por qué? Pensaba que estábamos teniendo una charla familiar y sincera. Ya que no soy de la familia nuclear, supuse que al menos me dejarían participar en los chismes de la boda. Doña Carmen se giró hacia Isabela como una cobra a punto de atacar. ¿Eso es verdad? ¿Llamaste a la mantilla de mi bisabuela un trapo viejo? Isabela soltó una risa histérica y ahogada, negando frenéticamente con la cabeza. No, por supuesto que no. Valeria se lo está inventando todo porque está celosa. Ah, espera, la interrumpí, llevándome una mano a la frente con exagerada teatralidad. ¿Y los discursos? Casi se me olvida el tema de los discursos. Volví a clavar mi mirada en la suegra. Isabela estaba aterrorizada con su brindis. Creo que sus palabras exactas fueron: si a esa bruja controladora se le ocurre coger el micrófono, juro por Dios que me muero. Es tan vergonzosa que seguro intentará convertir toda mi boda en su propio espectáculo de falsa aristocracia. Isabela emitió un sonido estrangulado, como si le faltara el aire, pero yo no había terminado. Faltaba el golpe de gracia. Y madre mía, ¿cómo no mencionar la despedida de soltera en Ibiza? Suspiré, negando con la cabeza. Esa noche en la que pasaste la mitad de la madrugada llorando en el baño por culpa de doña Carmen. Dijiste que estabas contando los días para no tener que fingir más sonrisas, que la única razón por la que tolerabas a esa vieja estirada era porque Alejandro es el único heredero de la fortuna de su padre y no querías empezar tu matrimonio perdiendo el dinero. Ese fue el disparo letal, directo al corazón de la vanidad de todos los presentes. La mandíbula de doña Carmen cayó hasta el suelo. Mi madre, que había estado petrificada en un rincón, se llevó ambas manos a la boca, horrorizada. Las damas de honor comenzaron a susurrar entre ellas, intercambiando miradas con los ojos abiertos de par en par. Isabela, por su parte, parecía a punto de entrar en combustión espontánea. Sus labios se movían, pero no salía absolutamente ningún sonido de su garganta. La bomba había explotado, y yo estaba en primera fila para disfrutar de los fuegos artificiales. Y entonces, doña Carmen estalló. Se giró hacia mi hermana, con los ojos echando chispas y el dedo índice perfectamente manicurado, apuntando directo a su cara. «Niña malcriada y sinvergüenza», le espetó, con una voz tan afilada que podría haber cortado el cristal de las copas de champán. «¿Te crees que puedes utilizarme? Después de todo lo que he hecho por ti, los miles de euros que he invertido en esta ridícula hacienda, el catering de lujo, los favores que he movido entre mis amistades, y resulta que te has pasado meses riéndote de mí a mis espaldas». Isabela retrocedió, tropezando con la cola de su vestido de seda. «No, Carmen, se lo juro, Valeria está mintiendo, lo está sacando de contexto».
Doña Carmen se volvió hacia mis padres, que parecían querer fundirse con el papel pintado de la pared. Y vosotros lo sabíais. Habéis criado a una pequeña hipócrita, a una cazafortunas de manual. Mi madre parecía a punto de desmayarse. Por supuesto que no. Isabela nunca diría esas atrocidades. Ah, ni lo intentes, mamá, intervine yo, cruzándome de brazos con la mayor calma del mundo. Lo sabías perfectamente. Simplemente decidiste mirar hacia otro lado como haces siempre. Habéis criado a una chica convencida de que es el centro del universo, así que tiene sentido que trate a los demás como basura cuando no les son útiles. El rostro de mi madre se contorsionó de furia. Valeria, basta ya. Estás arruinando la boda. ¿Por qué a mamá?, pregunté, enarcando una ceja. ¿Porque estoy montando una escena? ¡Qué curioso! El escándalo solo te importa cuando soy yo la que habla. No parecía importarte mucho cuando tu querida hija me desterraba a cenar junto a los retretes. Justo en ese momento de caos absoluto, la puerta de la suite se abrió del todo. Era Alejandro, el novio, ataviado con su impecable traje a medida, pero con el ceño fruncido y cara de no entender absolutamente nada. ¿Qué está pasando aquí? Se oyen los gritos desde el pasillo. Doña Carmen no perdió ni un segundo. Se abalanzó sobre su hijo. Lo que pasa, Alejandro, es que tu futura esposa es una víbora. Ha estado hablando pestes de mí, de nuestra familia y confesando que solo te soporta por tu herencia. Alejandro parpadeó, completamente descolocado. ¿Qué? Isabela, ¿has dicho eso? Isabela negó frenéticamente, con las primeras lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. No, mi amor, no fue así, te lo juro. Es Valeria, ella me odia. Ay, por favor, me burlé, soltando una carcajada seca. La clásica excusa del sacado de contexto. Ríndete, Isabela, te han pillado. Y seamos sinceras, si yo no hubiera dicho nada, tú seguirías fingiendo hasta que la firma del testamento estuviera seca. La habitación se había convertido en una zona de guerra. Doña Carmen le gritaba a mi madre lloraba, Alejandro miraba a Isabela como una completa desconocida e Isabela sufría un ataque de pánico real. Yo, por mi parte, los observé un par de segundos más. Fue un espectáculo maravilloso, pero sinceramente ya me estaba aburriendo. Dejé escapar un suspiro teatral, sacudiendo la cabeza. Bueno, familia, esto ha sido precioso. Una experiencia verdaderamente inolvidable. Pero creo que ha llegado el momento de irme. Isabela se giró hacia mí, con los ojos rojos de ira. Pues vete, largo de aquí. Me has arruinado la vida. Sonreí. Oh, no te preocupes, hermanita. Me voy. Pero antes de salir, me desvié hacia la elegante mesa de caoba, que estaba junto a la puerta. Ahí estaba la bandeja de plata con los regalos. En España, todos sabemos que el regalo de bodas principal es un buen sobre con dinero en efectivo. Y el mío era uno de los más gruesos. Me había costado semanas de mis ahorros, un esfuerzo genuino para intentar complacer a una familia que nunca me valoró. Con toda parsimonia, alargué la mano, tomé mi pesado sobre blanco adornado con un lazo plateado y lo deslicé tranquilamente dentro de mi bolso. Isabela se quedó boquiabierta, olvidando por un segundo su propio drama. Valeria, ¿te estás llevando tu regalo? Le dediqué la mirada más fría y vacía de mi vida. ¿Y por qué iba a dejarlo? Al parecer, ya no soy familia nuclear, ¿verdad? Madre mía, imagínate si contamino tu perfecto matrimonio con mis gérmenes de solterona de clase baja. No podría soportar esa culpa. Isabela apretó los puños, la cara roja de humillación. Eres una inmadura y una resentida. Me encogí de hombros, ajustando la correa de mi bolso. Quizás, pero al menos no soy una falsa de dos caras que muerde la mano que le da de comer. Antes de cruzar el umbral de la puerta, miré a Alejandro, el pobre e iluso novio que seguía en estado de shock. Buena suerte con ella, Alejandro. La vas a necesitar. Le doy 1 año a este matrimonio, y siendo muy optimista. Di media vuelta y caminé por el pasillo. El silencio afuera era sepulcral. La música del jardín había dejado de sonar. La atmósfera festiva se había esfumado por completo, reemplazada por un desastre monumental. No miré atrás. No me hacía falta. El daño estaba hecho.
la verdad había salido a la luz. Y, siendo completamente sincera, la sensación de libertad que sentí al caminar hacia mi coche fue 1000 veces mejor que cualquier cava de lujo. Conduje de vuelta a mi piso en absoluto silencio. Dejé que la tranquilidad de la noche me envolviera, mientras mi mente repetía como si fuera una película cada detalle de lo que acababa de ocurrir. Los gritos histéricos de Isabela, la cara de pánico de mi madre, el silencio cobarde de mi padre y la furia desatada de doña Carmen. Había sido oro puro. ¿Vengativa? Puede ser. ¿Satisfactoria? Absolutamente. Sabía perfectamente que las réplicas de ese terremoto no habían hecho más que empezar. Y efectivamente no me equivocaba. A la mañana siguiente me desperté con una paz inmensa. Me preparé un buen café, me senté en el sofá y encendí mi móvil. Era una zona catastrófica. Llamadas perdidas, mensajes, notas de voz interminables. Era como si de repente toda mi familia hubiera recordado que yo existía. Mi madre me había dejado 7 audios. Su tono oscilaba entre la súplica desesperada y la rabia más absoluta. Valeria, ¿en qué estabas pensando? Has humillado a tu hermana en el día más importante de su vida. Llámame ahora mismo. Has sido lo más egoísta y cruel que he presenciado jamás. Espero que estés feliz por haber destruido a tu familia. Sonreí y le di un sorbo a mi café. Oh, vaya, si lo estaba, mamá. Muchísimo. Pero los mensajes de Isabela eran sin duda la joya de la corona. Se acabó. No tengo hermana. ¿Cómo has podido hacerme esto? Has destrozado mi matrimonio antes de empezar. No puedo ni mirar al fotógrafo por tu culpa. Y mi favorito, ¿de verdad te atreviste a llevarte el sobre con el dinero? ¿Qué clase de monstruo roba su propio regalo de bodas? Te odio con toda mi alma. Me reí en voz alta. Si Isabela pensaba que un par de mensajes llenos de veneno iban a hacerme sentir culpable, es que realmente no me conocía en absoluto. Sin embargo, hubo algo en la pantalla que realmente captó mi atención. Un mensaje de mi padre. A diferencia de mi madre e Isabela, él no estaba escupiendo insultos ni exigiendo disculpas. Su mensaje era corto y simple. Llámame cuando tengas un momento a solas. Dudé unos segundos. Mi padre nunca era del tipo que se metía en el barro. Siempre dejaba que mi madre e Isabela llevaran la batuta mientras él se escondía en el fondo. Que él tomara la iniciativa significaba que la situación era grave. Marqué su número. Lo cogió al segundo tono. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego soltó un suspiro cansado. ¿Por qué tuviste que hacer eso, Valeria?, preguntó. Resoplé. No fue culpa mía, papá. Ellas encendieron la mecha, yo solo dejé que la bomba explotara. Esperaba que empezara a regañarme, pero en lugar de eso soltó una risa baja, casi resignada. Sí, supongo que en el fondo tienes razón. Eso me pilló totalmente desprevenida. Espera, ¿me estás dando la razón a mí? No he dicho eso, replicó, aunque su tono era mucho más suave. Vi lo que pasó con el protocolo. Vi cómo tu madre y tu hermana te empujaron al pasillo. No estuvo bien, Valeria. Fue humillante. Me recliné en el sofá. Vaya, resulta que eres el único con un poco de sentido común en esa casa. Resulta que no soy el único, murmuró. Y entonces mi padre me puso al día del auténtico desastre. Como era de esperarse, la boda no volvió a la normalidad después de mi dramática salida. El daño que había causado era irreversible. Doña Carmen, en un ataque de orgullo herido, había desheredado a Isabela allí mismo, delante de decenas de invitados. Alejandro, el novio, estaba furioso. Había vivido bajo la ilusión de que su mujer y su madre tenían una relación idílica. Descubrir de esa manera tan pública que su dulce esposa era en realidad una arpía que solo aguantaba a su madre por la herencia familiar, digamos que no es la mejor base para empezar una luna de miel. Como diría mi padre, los novios tuvieron una pelea monumental esa misma madrugada.
Una de esas peleas en las que vuelan anillos y se pronuncia la palabra anulación antes incluso de haber desempacado los regalos. ¿Y mi madre? Mi madre intentó hacer control de daños con doña Carmen, pero la mujer la despachó diciéndole a la cara que había criado a una niñata insufrible y que no quería ver a nadie de nuestra familia pisando su casa nunca más. Un divorcio familiar en toda regla. ¿Y qué pasa ahora?, le pregunté, genuinamente curiosa. Mi padre suspiró de nuevo. Isabela, bueno, está destrozada. Te echa la culpa de todo. Cree que si le pides perdón públicamente y asumes toda la culpa, quizás Alejandro la perdone y las cosas vuelvan a ser como antes. Casi me atraganto con el café de la carcajada. Sí, claro, siéntate a esperar, papá, porque eso no va a pasar jamás. Ya lo imaginaba, respondió él, y bajando la voz añadió, y sinceramente no creo que debas hacerlo. Ya era hora de que alguien le diera una dosis de realidad. Escuchar eso de mi padre significó para mí mucho más de lo que jamás admitiré en voz alta. Han pasado ya algunas semanas desde aquel circo. No he vuelto a cruzar una sola palabra con mi hermana. Sigue en su burbuja de victimismo, negándose a aceptar las consecuencias de sus propios actos. Y en cuanto a ese matrimonio perfecto, bueno, digamos que me sorprendería muchísimo si llegan a celebrar su primer aniversario. Yo, por mi parte, no me arrepiento de absolutamente nada. Me siento más libre y más fuerte que nunca. Y ahora os pregunto a vosotros, los que han llegado hasta aquí, ¿creen que fui demasiado cruel? ¿Debería haberme tragado el orgullo por el bien de la familia y haberme quedado callada cenando junto a los abrigos? ¿O piensan que mi querida hermana, la princesa de la casa, por fin recibió el castigo que llevaba años ganándose a pulso hueso? Déjenme su más sincera opinión en los comentarios. Estaré leyendo y respondiendo. Nos vemos en la próxima historia. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.